Muy buenos días, mis amados. Esta mañana estamos aquí otra vez para proseguir el blanco que el Señor nos ha dado. Explicar la palabra en momentos difíciles que se aproximan a la tierra, preparando a un pueblo que cambia de paradigma y está dispuesto a escuchar la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento y con llaves especiales que se abren para entender la profecía. Hoy les voy a hablar de un tema que está muy cerca de mí porque lo estudio diariamente, miro el nuevo orden que es establecerse la Agenda 2030 y los países en guerra, tratando de controlarlos a los otros, como dicen, depredadores grandes, buscando cómo destruir a otras naciones pequeñas, y esa es la situación de hoy. La situación humana ha sido así, Caín y Abel. Entonces yo quiero atraerle la atención, no solamente esta cosa, sino que por qué se va o por qué se debe estas cosas. La razón humana tiene muchas respuestas, pero yo tengo una razón propia y es el factor humano. Los seres humanos, las conquistas, los poderosos tratando de controlar a muchas multitudes, a los 8,000 y pico millones de personas. Tengan cuidado con los que están hablando cosas que no son, profecías que no tienen ninguna realidad acerca del fin del tiempo. Yo les voy a hablar ahora de algo controversial todo el tiempo y es lo que decimos Babilonia nosotros. Babilonia, un gobierno creado para apaciguar al Eterno. Apocalipsis 13:1. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 coronas, y en cada cabeza un nombre blasfemo. Si usted puede leer capítulo 13, estúdielo, que le va a ayudar mucho a entender bien la situación en la cual estamos ahorita. Los primeros 4 juicios de trompeta descritos en Apocalipsis 8, versículos 2 a 3, producirán muerte y destrucción en una escala bíblica que excede la medida y el cálculo humanos. Estos juicios tendrán un impacto global y cubrirán durante los primeros 30 a 60 días de la gran tribulación. La mayoría de los supervivientes se preguntarán seriamente si es posible sobrevivir en el planeta Tierra. Los primeros 4 juicios de las trompetas destruirán miles de ciudades, la infraestructura de la Tierra quedará en ruinas y el 25% de los 8,000 millones de habitantes en la Tierra morirán como resultado de estos juicios. Dos dolorosas observaciones traumatizarán a los habitantes de la Tierra. Primero, temblarán ante la realidad de un Dios vivo y el poder y alcance de su ira. En segundo lugar, notarán que estos juicios recayeron sobre ciudades y lugares bien conocidas por su maldad. Dado que muy pocas personas entienden el libro de Apocalipsis, la mayoría de los sobrevivientes lógicamente pensarán que más juicios del Eterno están por llegar inminentemente. Esta anticipación provocará pánico y este pánico impulsará a los líderes mundiales a transformar rápida y radicalmente sus gobiernos. Las situaciones desesperadas requieren soluciones desesperadas. Un breve repaso del alcance y la naturaleza del juicio de las primeras 4 trompetas nos ayudará al comenzar este estudio. Las primeras 4 trompetas vendrán como juicios de fuego y agua. El juicio de la primera trompeta, tormentas de fuego meteóricas, quemará 1/3 de la tierra. Un granizo de fuego que caerá del cielo, igual que Sodoma y Gomorra, destruirá miles de ciudades y millones de personas. El juicio de la segunda trompeta será el impacto de un gran asteroide en un océano. Este impacto creará un super tsunami que hundirá barcos, destruirá criaturas marinas y arrasará con miles de malvadas ciudades costeras. Tal como en el diluvio de Noé, el juicio de la tercera trompeta será otro gran impacto de asteroide. Este horrible asteroide impactará un continente y las ondas terrestres resultantes contaminarán los acuíferos y los ríos subterráneos. Millones de personas que viven a cientos de kilómetros del lugar del impacto morirán por beber agua venenosa. El juicio de la cuarta trompeta probablemente será una serie de enormes erupciones volcánicas. La oscuridad causada por la enorme cantidad de eyecciones y ceniza arrojadas a la atmósfera de la Tierra oscurecerá el Sol, la Luna y las estrellas. Las grandes ciudades cercanas a estas explosiones desaparecerán o se volverán inhabitables. La Biblia afirma que esta oscuridad cubrirá el tercio medio de nuestro planeta y durante este tiempo de oscuridad se formará un gobierno de crisis. La justificación religiosa y política para el gobierno de crisis será simple. La tierra debe apaciguar inmediatamente al Eterno mediante el arrepentimiento y la adoración a todos o todos perecerán. Paralelo reciente. Dada la diversidad religiosa y la naturaleza antagónica que existe en nuestro mundo actual, el repentino surgimiento de un gobierno de crisis que gobernará el mundo entero puede ser difícil, si no imposible de contextualizar. Por lo tanto,
Unas pocas palabras sobre este sorprendente desarrollo podrían ser útiles. Las primeras 4 juicios de la trompeta causarán destrucción global. La humanidad responderá a la ira abrumadora del Eterno, formando un gobierno de crisis mundial para apaciguar al Eterno. Apocalipsis 13, 1 al 10. Representa este gobierno en crisis como una bestia compuesta por al menos 2 razones. Primero, todas las naciones y religiones participarán voluntariamente en este gobierno venidero. Esa es la parte compuesta. En segundo lugar, este gobierno es representado como una bestia porque las bestias no pueden razonar. Las bestias son criaturas de instinto, reaccionan ante las amenazas y hacen todo lo posible para sobrevivir. Entonces piense en este gobierno de crisis como la respuesta de la humanidad para apaciguar al Todopoderoso para que cese en su juicio. El próximo gobierno de crisis será algo parecido al gobierno talibán que llegó al poder en Afganistán en 1996. El movimiento talibán comenzó cuando miles de jóvenes estudiantes islámicos que habían crecido en campos de refugiados pakistaníes decidieron regresar a Afganistán y tomar el control de su país devastado por la guerra. Desde el principio el movimiento talibán fue un movimiento nacionalista islamita sunita pero pastún, es decir, era una mezcla de ideales religiosos, lealtad tribal y ambiciones nacionales. Los rusos habían expulsado a la mayoría de los estudiantes y sus familias de Afganistán en una guerra que duró unos 10 años. Muchos de los estudiantes pasaron sus días en el exilio estudiando en una escuela islámica, y a medida que los jóvenes maduraron hasta la edad adulta se sintieron ansiosos por regresar a su tierra natal y establecer una nación islámica. Así este gobierno pasó a ser conocido como los talibanes porque la palabra para estudiante es talibán. Después de que los rusos fueron expulsados de Afganistán, los estudiantes se armaron con todas las armas que pudieron encontrar y con la ayuda de Pakistán, Arabia Saudita y la milicia local vencieron a los señores de la guerra que habían tomado el control de varias partes del país. Con el tiempo el gobierno talibán surgió como el gobierno de Afganistán y pronto se hizo famoso por su énfasis en la piedad, la austeridad y la responsabilidad masculina. Los talibanes prohibieron toda forma de televisión, imágenes, música y deporte. Las mujeres debían usar burka, una bata que cubre totalmente la cara y el cuerpo en público. La idea de una nación árabe pura, donde el Corán fuera rigurosamente obedecido y la ley sharia, ley islámica, reinara supremamente, atrajo a muchos jóvenes que tenían ilusiones de una utopía islámica. Muchos afganos abrazaron al gobierno talibán porque trajo paz y estabilidad a la región. Los talibanes hicieron muchas cosas buenas por Afganistán. Sin embargo, también tomaron muchas acciones que perjudicaron a Afganistán utilizando la intimidación religiosa y el miedo al castigo. Las penas por violar las reglas de los talibanes no eran proporcionales al crimen. Esta injusticia pasó a todos nerviosos y la gente tuvo miedo de compartir sus verdaderos sentimientos. Después de 5 años el poder del gobierno talibán fue derrocado en 2001 cuando las fuerzas estadounidenses invadieron el país y establecieron un gobierno secular. Sin embargo, aún está por verse la posibilidad de que los talibanes regresen al poder. Esta posibilidad existe porque muchos musulmanes, y ciertamente los talibanes, prefieren una iglesia y Estado Islámico. He presentado una breve reseña sobre el gobierno talibán porque es un paralelo entre la situación talibán y el gobierno de crisis que se avecina. Los talibanes creen que el cumplimiento riguroso del Corán traerá las bendiciones y el favor de Alá. A través de una obediencia humilde y sincera a Alá, creen que sus esfuerzos establecerán una nación islámica pura. De manera similar, cuando ocurran los juicios de las primeras 4 trompetas, los sobrevivientes del mundo llegarán a la conclusión de que deben cumplir rigurosamente con la voluntad de un todopoderoso enojado de restaurar sus bendiciones y favor. Por lo tanto, en el contexto de muerte y destrucción abrumadora, apaciguar al Eterno Todopoderoso no será una opción, será obligatorio, o todos moriremos. Considere esto: cuando el Eterno le dio a Nabucodonosor la visión del hombre metal en Daniel 2, el Eterno logró varias cosas simultáneamente. Primero le mostró el arrogante Nabucodonosor que Babilonia era temporal. La verdad negaba todo por lo que Nabucodonosor había trabajado. Dios le dijo al rey que varios imperios seguirían a Babilonia hasta que llegara el momento en que el Eterno mismo establecería su reino eterno en la tierra. En segundo lugar, el Eterno usó la visión del hombre metal para exponer al clero de Nabucodonosor. Cuando el clero de confianza del rey no pudo decirle lo que había soñado, descubrió que sus adivinos y astrólogos eran un grupo de mentirosos y estafadores.
Este engaño lo puso furioso hasta el punto de querer matarlo. En tercer lugar, el Eterno usó la visión del hombre metal para elevar a un cautivo judío, Daniel, a una posición extremadamente alta dentro de Babilonia. Más tarde a Daniel también se le dio una posición muy alta en el imperio medo-persa. Cuarto, el Eterno usó la visión del hombre metal para exaltarse a sí mismo por encima de los dioses de los babilonios. ¿Recuerdas que Nabucodonosor construyó un hombre metal de oro macizo? El rey hizo esto para ocultar la verdad. No quería que nadie creyera que Babilonia, la cabeza del oro, algún día caería en manos de un reino inferior de plata. En consecuencia, el rey construyó una enorme imagen de oro e invitó a todos los líderes de Babilonia a venir y participar en una gran mentira. El Eterno intervino en la situación y arruinó las estancias del rey con un milagro que eclipsó la imagen dorada. Los amigos de Daniel salieron ilesos de un horno de fuego. Todos los que miraban sabían que el horno estaba extremadamente caliente porque el calor mató a los soldados que arrojaron a los amigos de Daniel al horno. El punto importante que estoy señalando es que el Eterno puede lograr objetivos divinos sin violar la voluntad de una sola persona. Entonces, ¿qué tiene que ver la antigua historia del hombre de metal y el moderno ascenso de los talibanes en Afganistán con la bestia compuesta? El Eterno va a poner al mundo patas arriba con sus primeros 4 juicios de trompeta y en el proceso los líderes religiosos del mundo saldrán victoriosos. Serán promovidos a puestos más altos que los líderes políticos porque afirman y miles de millones de personas creerán que conocen la voluntad y los caminos del Eterno. Este desorden de las canastas de fruta permite a los líderes religiosos insistir en que se cree un gobierno de crisis para tratar con el Eterno y al mismo tiempo humillar a los políticos para que deban aceptarlo. Recuerda la declaración de pánico. Debemos apaciguar a Dios mediante el arrepentimiento y la adoración o todos pereceremos. A medida que los líderes políticos examinan la extensión de la muerte y destrucción global causada por las primeras 4 trompetas, y cuando se den cuenta de que el Eterno ha apuntado específicamente a lugares bien conocidos por su maldad, estarán dispuestos a hacer lo que los líderes religiosos requieran. Una vez empoderados, los líderes religiosos intentarán apaciguar al Eterno mediante la formación de un gobierno de crisis que se parezca al anterior gobierno talibán de Afganistán. Se prohibirán los pecados de todo tipo, se legislará la moralidad y los infractores serán castigados severamente. Todo esto para evitar la ira del Todopoderoso. Con esta visión general en mente, examinemos algunos detalles. La bestia compuesta llega al poder. La bestia compuesta no surgirá de una nación existente, más bien surge de un mar de pueblos, multitudes y naciones. Apocalipsis 1 al 8, Apocalipsis 17:15. Esta bestia tendrá 7 cabezas y 10 cuernos. Por razones que escapan al alcance de este estudio, sabemos que esta bestia aún no existe. Sabemos que tiene que resurgir después de la Revolución Francesa, porque cuando la bestia surge del mar, una de las 7 cabezas de la bestia había sido sanada. Apocalipsis 13:3. La cabeza que fue herida fue la Iglesia Católica Romana. El poder de la Iglesia Católica Romana resultó gravemente herido durante la Revolución Francesa, 1789 a 1799, y solo en los últimos años, debido a la popularidad del Papa Juan Pablo II, la Iglesia ha recuperado parte de la influencia y el respeto que alguna vez disfrutó. Sin embargo, la herida mortal no sanará hasta que el papado tenga una autoridad creíble sobre las naciones como lo hizo antes de su elección en febrero de 1798. Al igual que el gobierno talibán, la bestia compuesta será un monstruo despiadado, impulsado por un celo religioso equivocado y una teología falsa. La Biblia es clara. La bestia compuesta perseguirá a los santos del Eterno durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Durante ese tiempo la bestia compuesta tendrá autoridad sobre todas las naciones. Apocalipsis 13:7. Y Jesús la destruirá en la segunda venida. Apocalipsis 19, versículos 20 y 21. Esta bestia se llama Babilonia. Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 17:5, porque refleja a la antigua Babilonia tanto en arrogancia como en ignorancia. Irónicamente, Babilonia afirmará hablar en nombre del Eterno, pero en realidad blasfema al Todopoderoso y lo tergiversa. Babilonia aún no se ha formado, aunque todos los jugadores están presentes. A medida que los primeros juicios y las 4 trompetas causen caos y destrucción, este gobierno venidero ascenderá al poder. El temor del Eterno será global y abrumador.
Las naciones de la tierra buscarán instrucción y dirección en sus líderes religiosos, pero la mayoría de los líderes religiosos quedarán igualmente sorprendidos por la destrucción global. Los líderes políticos preguntarán a sus líderes religiosos, ¿qué quiere el Eterno que hagamos? Y los líderes religiosos dirán, debemos apaciguar al Eterno inmediatamente mediante el arrepentimiento y la adoración, o todos pereceremos. Alguien debe mediar entre un todopoderoso y un mundo. Las primeras 4 trompetas crearon una crisis global. En un vacío de miedo e incertidumbre, es probable que la Iglesia Católica Romana dé un paso adelante con liderazgo y una solución elegante, dado que la Iglesia Católica es la única organización que ha estado políticamente activa en la búsqueda de la paz mundial. El Papa invitará a líderes religiosos y políticos de todo el mundo a un concilio mundial. De este consejo surgirán 3 decisiones sorprendentes que de otro modo serían impensables. Primero, dada la diversidad religiosa de la humanidad y dado el hecho de que hay un todopoderoso enojado, este consejo acordará unánimemente que todas las naciones deben unirse como un solo hombre para apaciguar al todopoderoso. Esta unión será posible porque todos estarán de acuerdo en que ciertos principios de justicia deben imponerse al mundo entero. Sorprendentemente, 2 principios en los que están de acuerdo las diversas religiones del mundo son el arrepentimiento y la adoración al Eterno. El concilio adoptará estos 2 principios como base para la unidad mundial y el apaciguamiento del Eterno. Debido a que todos sabrán que la ira del Eterno se dirigió hacia lugares bien conocidos por su maldad, cada nación acordará legislar leyes sin pecado para que la ira del Todopoderoso pueda ser apaciguada y su juicio cese. Además, los líderes mundiales reconocerán que no pueden ignorar este esfuerzo unificado para apaciguar al Eterno. Hacerlo correría el riesgo de que la ira del Todopoderoso estalle contra el mundo una vez más. Por lo tanto, los líderes políticos de todas las naciones de la tierra aceptarán las directivas de un nuevo gobierno de crisis que se establecerá para gestionar la crisis actual entre el Todopoderoso y el hombre. Los líderes del mundo reconocen que todo gobierno requiere de liderazgo. Por lo tanto, este consejo creará un congreso ejecutivo de líderes religiosos de todas las religiones del mundo. Este consejo supremo será algo parecido a las Naciones Unidas, excepto que será de naturaleza religiosa y mucho más eficaz. Creo que el Papa será elegido líder de este consejo y se le dará la autoridad para supervisar y dirigir el proceso de apaciguar al Eterno a nivel mundial. La Iglesia Católica Romana está excepcionalmente preparada para servir al mundo en este papel porque es una organización tanto espiritual como política que tiene relaciones diplomáticas con más de 170 naciones de la tierra. En estos puntos comprendo 2 cosas. Primero, según la tercera edición de Fátima, varios eruditos católicos de alto rango anticipan una crisis global. Creen que esta crisis catapultará a la Iglesia a un escenario de liderazgo global. ¿Ven? En segundo lugar, el Papa no será elegido para un cargo que le permite imponer la doctrina católica a las naciones de la tierra. La diversidad de las religiones del mundo no lo permitirá. Más bien, la misión del Papa y sus consejos de diversos líderes religiosos se limitará a supervisar y dirigir un esfuerzo unido de todas las naciones para apaciguar al Eterno. Mediante el arrepentimiento y la adoración, estos 2 principios se aplicarán según las creencias religiosas prevalecientes dentro de cada nación. La bestia compuesta, una marioneta de mano. Apocalipsis 12 describe a Lucifer, el diablo, como un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia compuesta también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero la bestia compuesta no es el diablo. La bestia compuesta será el gobierno de crisis creado por líderes religiosos y políticos de todos los ámbitos de la tierra. Esta diversidad dentro de la bestia está indicada por el hecho de que esta bestia es una bestia compuesta. La bestia compuesta es en parte león, oso y leopardo, resto de los antiguos imperios presentados en Daniel 7. Esta bestia compuesta llamada Babilonia eventualmente se convertirá en la marioneta del diablo. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. La bestia compuesta tiene 7 cabezas y 10 cuernos, al igual que el gran dragón rojo, porque el diablo se infiltrará en el gobierno en crisis y se convertirá en el poder dentro de la bestia compuesta. En otras palabras, cuando se forme el gobierno de crisis, los hombres responderán por un temor legítimo del Eterno.
Comprenda que estos líderes no comprenden lo que el Eterno realmente está haciendo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el gobierno en crisis eventualmente se volverá totalmente corrupto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Me gusta describir a Babilonia, la bestia compuesta con un guante humano que la humanidad creará, pero que el diablo usará. El diablo insertará su poder y trabajará a través de este guante humano para perseguir a los santos del Eterno. Por ejemplo, si pones tu mano en un guante y luego golpeas a alguien con tu mano enguantada, ¿quién es responsable del dolor que causaste, tu guante o tu mano? Una vez que la humanidad exalte la religión por encima de la política y cree este gobierno de crisis, el diablo rápidamente entrará por la puerta trasera para tomar control del mundo, y a él, la bestia compuesta, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra adorarán, obedecerán a la bestia, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, versículos 7 al 8. Cuando los gobiernos del mundo se sometan a las exigencias del gobierno en crisis, estarán en efecto adorando al diablo por el concepto de apaciguar al Eterno mediante la obediencia forzada y falso desde el principio. El diablo estará encantado con la decisión del gobierno en crisis de hacer cumplir sus leyes, porque lleva mucho tiempo preparándose para hacer la guerra a los santos. Apocalipsis 12, versículo 17. El diablo ahora tiene la oportunidad de hacer la guerra a los santos y destruirlos. A él, la bestia compuesta, se le dio poder por el diablo para hacer guerra contra los santos y conquistarlo. Apocalipsis 13, versículo 7. Ahora puede entender por qué la descripción del diablo en Apocalipsis 12 y la anatomía de la bestia compuesta en Apocalipsis 13 son idénticas. Ambas tienen 7 cabezas y 10 cuernos. El Eterno le representó estos asuntos a Juan de esta manera para que podamos rastrear el papel oculto y las actividades malvadas del diablo cuando entra en el guante humano. El propósito final del diablo es destruir al pueblo del Eterno y aprovechará al máximo los 42 meses que tiene para hacer la guerra contra los santos. No pierda la fe. El Todopoderoso le dará a su pueblo gracias para enfrentar la persecución y la muerte, como en la historia del hombre de metal. El Eterno tiene un propósito para todo esto. Utilizará las primeras 4 trompetas para mostrar a la raza humana que todas las religiones del mundo son falsas. Para lograr esto, las religiones del mundo deben volverse muy importantes y más poderosas que la política. El diablo aprovechará esta transición y la usará a su favor para perseguir a los santos. A pesar de los planes del diablo, el Eterno está preparado y preparado a rescatar a muchas personas maravillosas que están atrapadas dentro de las religiones falsas. 7 cabezas. La bestia compuesta tiene 7 cabezas. Observa estas nuevas especificaciones. Apocalipsis 13 dice: 1. Cada cabeza tiene un miembro blasfemo. Versículo 1. 2. Una de las cabezas había sido herida y sanada. Versículo 3. 3. A la bestia se le dio boca para blasfemar contra el Todopoderoso. Versículo 6. Apocalipsis 17 dice: las 7 cabezas son 7 montes, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 reyes, versículo 9. Han caído 5, versículo 10. Uno lo es, versículo 10. Uno aún está por llegar, versículo 10. La bestia que sube del abismo, el diablo, será el octavo rey y es compañera de las 7 cabezas, versículos 8 y 11. Explicación resumida. La bestia compuesta tiene 7 cabezas al final de los tiempos. 7 es un número perfecto, un número entero, porque son 7 de los mismos, es decir, 7 cabezas. Cada cabeza debe simbolizar lo mismo. De Apocalipsis 13 aprendemos que cada cabeza tiene un nombre blasfemo. Esto significa que aunque las 7 cabezas son de naturaleza religiosa, se oponen a la autoridad del Todopoderoso. Según Webster, la blasfemia se define como asumir las prerrogativas del Eterno. A la bestia compuesta se le dará boca para hablar blasfemia contra el Todopoderoso. Apocalipsis 13:6. Esto significa que la bestia compuesta hablará a las leyes que son contrarias a las leyes del Eterno, lo cual es blasfemia. Por ejemplo, el Todopoderoso ha declarado en el 4º mandamiento que el 7º día de la semana es su día santo, un memorial de su creación de la tierra. Satanás ha llevado a los sistemas religiosos del mundo a pensar que el 4º mandamiento ha sido abolido, y peor aún, que el hombre tiene la autoridad de declarar qué día es santo para el Todopoderoso. 7 montañas. Apocalipsis 17 dice que las 7 cabezas son 7 collados o montañas.
¿Cómo es posible que 7 sistemas religiosos sean también 7 colinas? En la antigüedad, las colinas y montañas más altas estaban reservadas como lugares de culto o morada de la deidad. Note este pasaje. Destruye completamente todos los lugares en las montañas altas y en las colinas y debajo de todos los frondosos donde las naciones que están desposeyendo adoran a sus dioses. Derriben sus altares, destrocen sus piedras sagradas y quemen en el fuego sus imágenes de acera. Derribar los ídolos de sus dioses y borraréis su nombre de aquellos lugares. No debes adorar al Señor, el Todopoderoso, a su manera. Deuteronomio 2, versículos 2 al 4. Los templos o santuarios antiguos se colocaban en lugares prominentes muy por encima del terreno ordinario porque se creía que esos lugares eran la morada del Todopoderoso. El rey David escribió: Señor, ¿quién podrá habitar en tu santuario? ¿Quién podrá habitar en tu monte santo? Salmo 15:1. El monte del templo de Israel a menudo se conoce como monte Sión y los escritores de la Biblia a menudo hablaban del monte del templo como el monte santo del Eterno. Daniel 9:16 y versículo 20. En Estados Unidos nos referimos al edificio oficial del Congreso de Estados Unidos como Capitol Hill. El punto de asociación es que las 7 cabezas son 7 colinas. La gente admira a su autoridad religiosa en busca de conocimiento e instrucción sobre las voluntades del Eterno. Es por eso que todo sistema religioso tiene clérigos, hombres o mujeres que hablan por el Todopoderoso. 7 reyes. Apocalipsis 17 dice que estas 7 cabezas también son 7 reyes, es decir, las 7 cabezas tienen súbditos. ¿Los sistemas religiosos tienen súbditos? Sí. La gente se somete a las exigencias de su sistema religioso pensando que están obedeciendo al Eterno. Cuando se enfrenta a una cuestión o problema espiritual, ¿a qué autoridad se someten las personas religiosas y no a sus líderes religiosos? Miles de millones de personas realizan rituales religiosos cada semana sin más razón que sus líderes religiosos les dicen que es necesario. 5 han caído. Quizá la especificación más reveladora de las 7 cabezas sea la sincronización. El ángel le dijo a Juan: esto requiere una mente con sabiduría. 5 han caído, una está y el otro aún no ha llegado, pero cuando venga deberá quedarse por un tiempo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Esta conversación tuvo lugar alrededor del año 95 después de Cristo. De la declaración del ángel, han caído 5 cabezas, está expresada en tiempos pasados perfectos, lo que indica que a partir del año 95, 5 de las 7 cabezas hayan caído. Según Webster, el término caído puede significar derribada o demostrado falsa. La palabra caído también se usa en Apocalipsis 14:8, cuando el segundo ángel dice que Babilonia, el gobierno en crisis, ha caído. En ambos casos la palabra caído significa demostrado falso. Así, mirando a finales del siglo I después de Cristo, encontramos una explicación histórica de lo que quiso decir el ángel cuando dijo que habían caído 5 cabezas. Cuando Jesús se hizo carne y habitó entre los hombres, 5 sistemas religiosos quedaron expuestos como falsos. El ministerio y la enseñanza de Jesús provocaron la caída de 5 sistemas religiosos. 1. El paganismo. 2. El ateísmo. 3. El judaísmo. 4. El misticismo oriental. 5. El islam. Nota: la etiqueta Islam surgió durante el siglo VI después de Cristo como resultado de la influencia de Mahoma y se utiliza aquí para identificar la antigua religión de los árabes anteriores a Mahoma. Muchos cristianos piensan erróneamente que Mahoma es el fundador de la fe árabe. Ese no es el caso. Mahoma unió, organizó y amplió las creencias de los árabes, aunque los musulmanes lo consideran el último y por lo tanto el más grande de los mensajeros del Todopoderoso. Los árabes remontan el origen de su fe a Abraham a través de los 12 hijos de Ismael. Génesis 21:13. ¿Cómo expuso Jesús que estos 5 sistemas religiosos eran falsos? Primero, el paganismo es un sistema religioso que no tiene conocimiento válido acerca del Todopoderoso del cielo. Esta religión crea sus propios superdioses y reglas religiosas según la superstición. Jesús declaró falsa esta religión. Juan capítulo 10. Segundo, el ateísmo niega la existencia y la realidad del Todopoderoso. Aunque niegue la existencia del Todopoderoso, es un sistema impío de pensamiento religioso. Jesús dijo que esto era falso. Juan 17. Tercero, el judaísmo cree que la salvación viene a través de la obediencia y los rituales ceremoniales. Jesús declaró
que el hombre no puede salvarse a sí mismo mediante la obediencia o los rituales. Juan capítulo 3, Mateo 5, 20. Cuarto, el misticismo oriental enseña que el hombre puede convertirse en todopoderoso. Esto es lo contrario de la verdad. El todopoderoso se hizo hombre para salvarnos de la pena del pecado. Juan 1. Quinto, el Islam niega que Jesús sea la divinidad, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Esto convierte a Jesús en un mentiroso. Lucas 22, versículo 70. Tengan en cuenta que el ángel le dijo a Juan que han caído 5 cabezas. Una está y la otra está por venir. En los días de Juan, 5 cabezas habían sido expuestas como falsas por las enseñanzas de Cristo. El sexto sistema religioso apenas comenzaba a desarrollarse en ese momento y según el ángel, una séptima cabeza aparecería más tarde y solo durante poco tiempo. La sexta cabeza, o sistema religioso que se estaba desarrollando en los días de Juan, comenzó como cristianismo y hoy este sistema religioso se conoce como catolicismo. Juan fue un miembro fundador de este nuevo sistema religioso. Sabemos por la historia de la iglesia que el cristianismo subió al poder y cayó en desgracia cuando Satanás entró por la puerta trasera y obtuvo el control de la iglesia. Siglos más tarde, la Reforma produjo el séptimo y último sistema religioso. El ángel dijo que la séptima cabeza solo duraría un corto tiempo. Este sistema religioso se llama protestantismo. Mirando retrospectivamente el panorama de la historia, el protestantismo es una recién llegada al mundo religioso en términos de existencia. Como estamos cerca del fin del mundo, solo puede durar poco tiempo. El problema esencial con las 7 cabezas que son blasfemas. Esto significa que enseñas cosas que son contrarias a la voluntad del Todopoderoso. Por supuesto, nadie cree que su iglesia enseña blasfemia. Todo el mundo piensa que lo que cree es la verdad acerca del Eterno, pero ahí es donde radica el problema. Entonces el Eterno va a poner al mundo en patas arriba. El Eterno está a punto de rasgar el velo de las creencias religiosas y los sinceros de corazón descubrirán la verdad acerca del Todopoderoso. Los demás la rechazarán. En otras palabras, cuando el arrepentimiento y la adoración se convierten en motivo de persecución, las ovejas serán separadas de las cabras en todas las religiones. Debido a que las primeras 4 trompetas inducirán el pánico global, todos considerarán cuidadosamente la voluntad del Todopoderoso por un tiempo para ayudar a las personas a tomar la decisión correcta. El Eterno capacitará a 144,000 personas para que hablen por Él. Esto nos lleva a un punto muy interesante. Cuando a Babilonia, llena de falsa doctrina y poder demoníaco, se le dé control absoluto para manejar la crisis entre el Todopoderoso y el hombre, la cabeza que había sido herida será sanada. Una vez más, el papado conducirá al mundo a la apostasía mediante la blasfemia. Así que las 7 cabezas de la bestia compuesta representan los 7 sistemas religiosos del mundo. Ellos son: 1. Paganismo. 2. Ateísmo. 3. Misticismo oriental. 4. Islam. 5. Catolicismo. 6. Protestantismo. 7. Judaísmo. Piensa en esto. ¿Puedes identificar a alguna persona en la tierra que no pertenezca a uno de estos 7 sistemas? Bueno, los 10 cuernos son 10 reyes títeres que Lucifer nombrará para gobernar el mundo una vez que aparezca físicamente. Por favor, haz copia o envíalo a tu amigo a este pequeño estudio que le ayudará a entender bien lo que está sucediendo en la actualidad, lo que están haciendo los seres humanos para establecer el nuevo orden que está en el capítulo 13. Léelo completamente y estúdialo. Y por lo menos, pues, manda estos mensajes a tus amigos, porque tus amigos están contigo en este mundo. Y son religiosos también y tienen religiones. Igual como tú van a una iglesia, igual como tú creen. Pero no están preparados para lo que va a acontecer en el fin del tiempo. Por eso que insisto grandemente yo cada día de hablarle cosas que allá no se hablan, cosas que no se toman en cuenta y que por ahora me está pasando lo que le pasó al pobre, el del diluvio, pues, a Noé. Parecía que estaba solo, 120 años estuve predicando y muchos al comienzo comenzaron a creer, pero después se alejaron.
solo salvaron 8. Ya parece tal eso ahora, pero yo creo que el Señor tiene misericordia grandemente y planes maravillosos para que las 8,000 y pico de millones de personas que están en el planeta Tierra tengan la oportunidad de pertenecer al reino del Todopoderoso, el reino del cielo. Bueno, para allá vamos. Y eso es lo que tiene que hacer que nosotros cada vez persistamos en la verdad. Poco a poco nos vamos abandonando esos lugares donde no se habla más que otras cosas tontas que no tienen nada que ver con el fin del tiempo. Por eso yo estoy aquí apasionadamente enseñándoles a ustedes cosas contrarias, controversiales, pero que tienen sentido. En el momento de la gran tribulación se probará cuánta verdad yo enseñé a través de las redes sociales. Bueno, como todo el tiempo, que el Señor me los guarde y me los bendiga, los cuide y les dé sabiduría y entendimiento para tomar decisiones. Y envíe estos mensajes a sus amigos para que ellos también tengan la oportunidad de pertenecer al reino de Cristo. Bueno, que la bendición del Señor esté en su hogar, que tenga trabajo, salud, dinero para comer y sobrevivir los últimos tiempos que estamos viviendo. Bye bye. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga.